Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar presente. Gracias por permitirnos estos espacios en sus hogares para poner a disposición de ustedes todo nuestro conocimiento y el de, sobre todo, el de Fabián Olano Sánchez en este momento sobre el tema de la pensión. La pensión es uno de nuestros mejores ingresos cuando lleguemos a la edad que debería ser. Es el mejor ingreso, el más seguro, el que menos gestión debes darle para poder recibir el dinero. Entonces, Fabián, gracias por estar presente, gracias por dedicar tu tiempo a este proceso de aprendizaje colaborativo, a la comunidad de Medellín Próspera, para que nosotros seamos más prósperas personas en prósperas familias. Así que, bienvenido, Fabián, y a lo que vinimos. Bueno, Próspero, muchas gracias primero por la invitación. Muchas gracias también a todas las personas que están presentes aquí en la sala de Zoom y por los diferentes medios que se está transmitiendo. Claramente, pues la idea es poder aportar un granito de arena en esto que, como lo decía Próspero, es muy importante. Realmente tiene una importancia muy grande que generalmente desconocemos y es aportar ese granito de arena para que cada uno de ustedes pueda empezar a planear su pensión, mirar de qué forma puede sacar provecho de esa posibilidad que finalmente tenemos todos. Listo, entonces, ¿cómo empezamos, Fabián? Bueno, Bueno, primero, Próspero, a ver. ¿de dónde sacó usted tanto conocimiento que tiene de la pensión? Bueno, a ver, sí, les cuento un poco del recorrido que yo he hecho. Tengo más de 18 años trabajando en temas de pensiones. Trabajé en el Seguro Social cuando era Seguro Social. Estoy hablando hace más de 15 años. Empecé en el Seguro Social dando información. El primer lado donde a mí me mandaron cuando no tenía ni idea de pensiones fue a un centro de atención a pensiones a dar información a las personas. Entonces, por eso es que hoy en día con la experiencia que tengo le digo a las personas, vea, lastimosamente no le crean a las personas que dan información en los fondos porque muchas veces no tienen el conocimiento apropiado para realmente indicarles cómo hacer las cosas. Ellos simplemente pues repiten lo que escuchan. Al poco tiempo, cuando ingresé, yo era muy curioso, empecé a leer sobre la ley 100, toda la normatividad pensional. Al poco tiempo empiezo a decidir pensiones. Todo el tiempo que estuve allá en el Seguro Social fue decidiendo pensiones. Salgo de ahí a manejar un bufete de abogados en el cual litigaban contra el Seguro Social. La persona, el abogado, pues el dueño del bufete, con él pues seguimos en contacto hoy en día. Ya no litiga porque ya es magistrado, entonces ya no puede firmar, pero con él como que terminé esa escuela de una cosa es lo que uno aprende cuando está dentro de la entidad, otra cosa es cuando está fuera con personas que litigan contra el seguro y contra los fondos privados. Entonces ya claramente eso le da a uno una visión muchísimo más amplia de todo este tema. Y desde esa época pues ya después fundo mi firma, empiezo con mi firma y empiezo con toda esta parte de estudios pensionales, pues todo lo que tiene que ver con pensiones. Pero en este momento estamos más enfocados como hacia la parte financiera, como hacia la parte de cómo pueden las personas aprovechar la pensión, que vuelvo y lo digo, todos, es la oportunidad que todos tenemos en nuestras manos. Entonces, cómo pueden aprovechar para planear su futuro y tener una mejor pensión, que eso es totalmente posible. Tú haces el estudio a cada persona de cuántas semanas tiene, cuánta es la edad, qué se puede hacer, cómo estratégicamente hacer de su pensión un buen modelo de inversión. Claro, correcto. O sea, cada caso particular es único. Yo creo que no hay dos casos que sean exactamente iguales porque depende de las semanas cotizadas que tenga la persona, la edad, en qué entidades ha trabajado, con qué salarios. Pero aquí vamos a hablar a grandes rasgos de lo que se aplica para todos, cuál es la normatividad que se tiene en este momento, cuáles son los cambios que vamos a tener con la nueva reforma pensional, cómo nos afecta y de qué forma nos podemos salvar de esa reforma que claramente pues no es que sea muy favorable hablando en temas financieros. Bueno, entonces, como dicen en mi tierra, Negoclí, puya burro. bueno, bueno, entonces básicamente vamos a empezar hablando de los dos regímenes, ¿sí? ¿Qué es el fondo privado? ¿Qué es el fondo público administrado por pensiones? Más o menos, ¿cuáles son las diferencias? Pues básicamente, los fondos privados es un régimen de ahorro individual. ¿Qué quiere decir eso? Que
todos los aportes de cada persona van como a una cuenta de ahorro individual, como si fuera una cuenta de ahorros. De ahí el fondo va haciendo inversiones y nos va generando una pequeña rentabilidad. El fondo de Colpensiones se llama régimen de prima media con prestación definida, que básicamente lo que quiere decir es que los aportes de todo el mundo van a la misma olla y de ahí van sacando para realizar los pagos de pensiones o los pagos que se tengan que hacer. ¿Cuáles son los requisitos? En el fondo público administrado por Colpensiones son 57 años para la mujer, 62 años para el hombre y 1.300 semanas cotizadas en este momento. Y en el fondo privado básicamente se pensionan con la misma edad, 62 años hombres, 57 años mujeres, pero en el fondo privado la diferencia es que nos pensionamos es con monto que tenemos en la cuenta de ahorro individual. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí la idea es darles información o desmitificar alguna información que dan los fondos privados que no es del todo cierta, como por ejemplo, ellos pensionan a la edad que sea y pensionan 3 años antes que Colpensiones. Eso es lo que normalmente dicen los fondos privados. ¿Es esto cierto? Realmente del todo no. ¿Por qué? En Colpensiones se pensionan con 1.300 semanas cotizadas. El fondo privado dice que ellos pensionan 3 años antes, porque pensionan con 1.150 semanas. Pero lo que les acabo de decir, en el fondo privado no se pensionan con semanas, se pensionan es con monto que tengan en la cuenta de ahorro individual. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué los fondos dicen que pensionan 3 años antes? Porque cuando a las personas no les alcanza el monto en la cuenta de ahorro individual, que es la gran mayoría de los casos, entonces ahí sí miran las semanas cotizadas y las semanas que exige el fondo privado son 1.150. Pero esto está contemplado en el artículo 65 de la ley 797, que se llama una garantía de pensión mínima. Eso quiere decir que la persona que se pensione no con monto, sino con número de semanas cotizadas, la pensión a la que tiene derecho es una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente, sin importar por cuánto estaba cotizando. Puede ser una persona que cotizara por 15, 20, 25, 30 millones. Si se pensiona con número de semanas cotizadas en el fondo privado, se va a pensionar con un salario mínimo mensual legal vigente. Entonces aquí empezamos como a quitar esos mitos que hay en el fondo, que se pensionan con semanas o que ellos pensionan 3 años antes del tiempo. Ahora, para que una persona... espere, más despacio, más despacio. Yo estoy en un fondo privado. Sí. Alcancé las 1.150 semanas. Tengo la edad, pero no tengo el monto de dinero que dice el fondo privado para pensionarme. Me pensiono con un salario mínimo. Correcto. Sin importar las cotizaciones que hayas hecho, sin importar si los últimos salarios fueron de 20 millones. Si no te alcanza el monto, que a este año debe ser un monto aproximado de 500 millones de pesos. ¿Y por qué les digo un monto aproximado? Porque en el fondo privado el valor de la pensión no solo depende del asegurado, también hay otros factores que entran a jugar, como por ejemplo, si tiene cónyuge, entonces próspero, si vos ya tenés los 62 años, pero resulta que tu cónyuge tiene 20 años, entonces vas allá a pensionarte, don Próspero, sí, claro, vea, le vamos a dar 5 millones de pensión. Bueno, ¿y usted tiene cónyuge? Sí, ¿cuántos años tiene? 20 años. No, espere un momentico. Vea, ya no le vamos a dar 5 millones de pensión, ya le vamos a dar 3 o 2. ¿Cómo así? ¿Por qué tan poquito? Porque ellos calculan el dinero que tiene la persona en la cuenta de ahorro individual para financiarle la pensión durante el tiempo que ellos dicen que la persona va a vivir, o sea, la expectativa de vida. Pero si el cónyuge es muy joven, ellos dicen, bueno, entonces cuando esta persona fallezca, el cónyuge todavía va a tener X años, digamos 40 años, entonces vamos a tener que darle la pensión, sustituirle la pensión durante 20, 30 años más, entonces necesitamos más tiempo para financiar la pensión, luego el valor de la pensión disminuye. Y esto mismo pasa si hay hijos menores. Por ejemplo, hijos recién nacidos también afecta el valor de la pensión. ¿Sí estoy siendo claro con esta parte?